Queridos hermanos, estamos en esta mañana considerando el mandato del Señor Jesús de hacer discípulos. Y yo les dije que cada domingo iba a traer la diferencia entre un creyente y un discípulo. Ya vimos 8 diferencias. Fundamentalmente que el creyente no siempre es discípulo, pero el discípulo siempre es creyente. Y hoy les traje 4 más. El creyente espera que le den tarea. El pastor no me da tarea, el pastor no me asigna responsabilidades. El creyente está esperando que le den. El discípulo asume responsabilidades, es decir, siente y lo hace. No espera a que le den un nombramiento. El creyente murmura y reclama. Fíjense, cada vez que leo cada uno de estos principios veo caras yo. El creyente murmura y reclama. Claro, a él le dan, a mí no me dan. El discípulo obedece y se niega a sí mismo, no busca su autopromoción. El creyente es condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para servir y hablar de Cristo. Y la cuarta cosa que les quiero dejar hoy es que el creyente reclama que lo visiten. Y el discípulo siempre está dispuesto a visitar. Pastor, quiere que le ayuden esto, puedo ir a ver a fulano, y otro dice, a mí no me visitan nunca. Saca la quejabanza del bolsillo y empiezan, claro, a mi casa no viene nunca. No, hermano, el creyente reclama que lo visiten. El discípulo visita, está dispuesto siempre a ver a los necesitados. Bueno, el domingo pasado estamos estudiando Efesios, ¿no? Les dije que íbamos a repasar el pasaje del capítulo 1 que leímos el domingo pasado, pero con un enfoque distinto. El domingo pasado dijimos que tenemos a la Trinidad en este pasaje, en este canto. ¿Se acuerdan que les dije que era todo un canto completo del 13 al 14? Dios es la fuente de bendición. Las bendiciones son dadas en Cristo. ¿Se acuerdan? En Cristo. Usted está en Cristo. Y también vimos que son selladas las bendiciones por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver los 3 tiempos que tenemos todos los seres de la tierra. El pasado, el presente y el futuro. Yo les dije que íbamos a verlo, este pasaje con ese enfoque. Vamos a leerlo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que le dije 5 veces, dice Pablo, en los lugares celestiales en la carta? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos eligió, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos, por medio de Jesucristo, para los que están en Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, y el perdón de pecados según no nuestras posibilidades, según las riquezas de aquel que es infinitamente rico, las riquezas de su gracia, la que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el propósito de Dios? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están acá en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anticipo de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posición que ya adquirimos. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Hermanos queridos, aquí encontramos a Pablo retrocediendo en el pasado, hablando de lo que pasó antes de este momento, hablando de la elección. Fuimos elegidos por el Señor, nos eligió Él en Cristo, y superponen los tres pronombres: Él, nosotros y el Hijo. Nos eligió para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Elegidos por voluntad divina. Usted es cristiano no porque usted haya buscado a Dios, sino porque Él lo buscó a usted. Y Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Por eso la elección es por voluntad divina, no por la voluntad humana. En el Antiguo Testamento Dios eligió un pueblo que era su especial tesoro, según dice Deuteronomio 7, 7 y 8. Pero ya en el Nuevo Testamento Dios está eligiendo una comunidad, una familia nueva, la familia de los santos en luz, aquellos salvados por la sangre preciosa de Cristo. Acuérdense siempre, la elección, la iniciativa es de Dios. Él eligió a los santos y fieles. En segundo lugar, en esta acción del pasado de Dios en la elección es un motivo para impulsarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. En estos días empezamos a leer por el mes de la Biblia el Salmo 119. Y qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Decía uno de los pasajes, creo que en la tercera estrofa: en hacer tu voluntad está mi delicia. Es maravilloso hacer la voluntad de Dios y es para bien nuestro. Por eso la elección nos impulsa a la santidad. Dios nos eligió para que fuésemos santos, apartados del mundo. Usted no puede vivir como vivía antes, cuando no era cristiano. No puede vivir, como decía yo recién, de la queja avanza. Tiene que vivir en la gloria de Dios. Por eso Él nos creó, nos santificó, nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha. Dice el 5:27, sin mácula, inmaculados, sin mancha. Y Colosenses 1:22. Pero ¿sabe cuándo empieza nuestra santidad? En el momento que nos convertimos. Si usted acepta a Cristo ahora como su Salvador, le pide el perdón de sus pecados, el camino de la santidad para usted empieza ahora, aquí y ahora. Y la elección nos motiva a la humildad. Hermanos, no hay nada en nosotros que tenga mérito delante de Dios. Al contrario, si Dios fuera a juzgarnos por lo que hacemos, por lo que somos, nunca nos daría la salvación. Pero Él hace una nueva criatura en nosotros. Nos hace nuevas todas las cosas. Por eso Dios nos eligió para su gloria, a nosotros y antiguamente al pueblo de Israel. Y vivimos para alabarle a Él, para la alabanza de su gloria. Hace muchos años había un joven del grupo de Novelli, que después fue pastor, que se reunía con sus amigos a consumir drogas. Y un día este joven se entregó a Cristo. ¿Pero qué pasó? Todavía tenía el arrastre de su vieja vida. Y dice que tenía droga en los bolsillos y de pronto da vuelta en la esquina un patrullero y se dirige a él donde estaba. Y él le dijo: bueno, si realmente querés que empiece una vida nueva, liberame de esto. Y dice: y Dios me liberó. Los policías no me revisaron y yo tiré todo y dije: Señor, vos existís, sos realmente el que vivís dentro mío. ¿Saben quién es? Es Alejandro Álvarez. Es decir, que el Señor nos elige y no nos abandona, siempre está con nosotros. La bendición presente
porque usted y yo vivimos en la realidad del presente, no vivimos en el pasado. La bendición del presente es la adopción. Dios actuó con amor y nos eligió para ser adaptados y adoptados. Adoptado, dice el versículo 5, como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Según el puro afecto de su voluntad. No fue por ninguna otra cosa. Nos dio la dignidad más alta, la de ser hechos hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios. Miren qué privilegio. Y nos da varios privilegios. Primero, tenemos redención por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. ¿Cómo? Según la riqueza de su gracia, dice el versículo 7. Tenemos perdón de pecados y tenemos la gracia de Dios que ya disfrutamos ahora. Por eso el pecador arrepentido, el que recibe a Cristo como su Salvador personal, dice, ahora sí me siento libre, ahora sí disfruto de la vida, ahora tiene valor. El otro día estaba escuchando en la radio un testimonio también de un ex drogadicto, ¿no? Que decía, cuando recibí a Cristo me di cuenta cómo había perdido el tiempo en mi vida, porque todos los años que viví sin Cristo los perdí, pero qué bueno es haber conocido a Cristo. Lo disfrutamos ya. Nos impone también responsabilidades, porque Dios nos está pidiendo que hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Dios no nos creó para que hagamos lo que queramos. A veces las personas que no son cristianas, ustedes los cristianos arreglan fácil las cosas. Hacen una macana, después le piden perdón a Dios y listo, ya se termina todo. No, no es así. Antes no me dolía, pero ahora que soy cristiano, cada vez que le fallo a Dios es un dolor en mi corazón y pongo triste al Espíritu Santo que vive en mí. Por eso nos impone la responsabilidad. Primero, ser santos, apartados del mundo. Y después, ser sin mancha. Dice en 5:1 de Efesios, ser imitadores de Dios. Por eso no podemos disfrutar, no podemos tener una relación íntima con Dios sin santidad. Dice otro pasaje, sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos tener una relación íntima con Dios y dejar que Él limpie nuestros pecados. Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:48, dijo, sed perfectos. ¿Cómo? Como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso, el que obra en nosotros la santidad es el Espíritu Santo. Cuando usted se convierte a Cristo, le recibe como su Salvador personal, usted pasa de ser un pecador perdido a un pecador salvado. Esa es la santidad posicional. Usted cambió de posición, iba caminando hacia el infierno y ahora va hacia el cielo. Esto lo hemos explicado muchas veces. Pero la obra no termina ahí. El Espíritu Santo va continuamente cambiando y haciendo nuevas todas las cosas. Cada día es mejor que el día anterior y el día de mañana es mejor que el día de hoy. ¿Por qué? Porque la santidad es progresiva. ¿Saben cuándo termina? Cuando estemos en el cielo, porque allá no va a entrar nada pecaminoso. Una vez mi hijo me dice, mirá a esta persona, es igual que el abuelo. Mirá al padre de fulano, ¿no? Es igual que el abuelo. Y claro, ¿por qué? Porque era hijo de ese hombre que era el abuelo de este muchacho. Y se parecía a su padre. ¿Usted a quién se parece? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su conducta? Míralo, papá. Este es igual que el padre, que el abuelo, el padre del padre. Bueno, y así es el hijo. Una vez me dijo una hermana, doña Violeta Canderros, dice, si algún joven te pregunta cómo va a ser mi esposa o una jovencita, cómo va a ser mi esposo en el futuro, vos decirle, mirá al papá y mirá a la mamá. Eso pasa 20 años después y vas a ver que el hijo va a ser igual. Nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que reflejar la gloria de Dios, porque fuimos hechos a su imagen. La imagen que se perdió en Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedeció y entró el pecado, el Señor Jesucristo la recupera reconciliándonos con Dios. Vimos entonces la elección del pasado,
la adopción del presente. Ahora usted no es más un desconocido, yo no soy más un desconocido para Dios. Somos miembros del pueblo de Dios, de la familia de Dios. ¿Y cuál es la bendición futura? La bendición futura es la unidad del pueblo de Dios. Fíjense que el Señor no vino a buscar a una iglesia, denominación tal, ni bautista, ni pentecostal. El Señor vino a buscar un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El que compró Él al precio de su sangre preciosa. Y hay un autor cristiano que fue misionero acá en la Argentina hace muchos años, Hawk Smith, que dice que Efesios nos muestra el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Él nos eligió en el pasado, en el presente nos está guiando, pero su voluntad para el futuro es reunir todas las cosas en Cristo. La historia muestra que hay una meta gloriosa. Toda ley se resume en esto: hacer la voluntad de Dios. Todo está sujeto a Cristo, que es la cabeza. Y esto se cumple en la unidad del cuerpo de Cristo, bajo su autoridad, bajo Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Por eso, todas las cosas del universo que Cristo ha creado y sostiene, todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra de Dios, Hebreos 1:2. Y dice allí, en ese pasaje, que Dios nos habló de muchas maneras, en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, pero ahora, en este tiempo, nos habla por Jesucristo, su Hijo. Por eso hay dos creaciones, la caída, que es la original, y la redimida, que es la iglesia. Pero Cristo vino a hacer un solo cuerpo, una sola iglesia, que es la que va a ser arrebatada cuando Él venga a buscarla en los aires. En estos días vi una película sobre el arrebatamiento. Era emocionante. Uno jugando con el celular o con una Play y otro, y todos miraban al cielo y veían al Señor montado en un caballo blanco con una multitud incontable de ángeles que le alababan. Y realmente se me cortaban las palabras al ver esas visiones, ¿no? Uno estaba manejando, el otro estaba pilotando un avión, en distintas circunstancias de hoy, pero de pronto tuvieron todos la visión, porque dice que todo ojo le verá, ¿no? Y Él vendrá en victoria a buscar a su iglesia. Todo lo que nos pasa acá es temporal. Dejemos lo temporal en el lugar que le corresponde, porque cada cosa tiene su tiempo y tiene su lugar. Y démosle al Señor las primicias. Tengamos la perspectiva de Cristo y sigámosle a Él. Y nuestra vida se transformará en una vida de adoración y alabanza para darle a Cristo todo lo que Él merece. El primer lugar, como ese coro que me gusta tanto, que dice: Cristo es el centro de mi vida, el centro de la iglesia, el centro de todo. Él nos da todo lo que necesitamos, de acuerdo a su voluntad. Por eso en esta mañana les digo, abran su corazón a Jesús. Los que todavía están dudando, no lo hagan. Los que están escépticos, no se lo pierdan. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Y les dejo la experiencia de un hombre que en un día tormentoso, un día de lluvia, vio a dos personas caminando al lado de la ruta. Y le llamó la atención, porque uno iba resueltamente, no le importaba la lluvia, los truenos, la tormenta, iba caminando hacia el pueblo con una resolución admirable. En cambio el otro iba arrastrando los pies. Era una persona que parecía que se iba a caer en cualquier momento. Y se acercó a ellos y se dio cuenta cuál era la diferencia. Aquel hombre que estaba arrastrando sus pies y parecía que se iba a caer, no iba a ningún lado. Su vida no tenía una meta. Pero el que caminaba con toda la energía y con toda la fuerza, iba para estar en el refugio de su hogar. ¿Usted hacia dónde va caminando? ¿Anda como ese hombre andrajoso, perdido, sin saber cuál es el camino? ¿O sabe que su destino es el hogar celestial? La victoria acá en la tierra, pero también en el futuro, la victoria junto a Cristo allí en la gloria. Por eso Él nos creó para su gloria y quiere que disfrutemos esa gloria. Y nos da según las riquezas de su gracia. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Recuerden que este es el mes de la Biblia.
y los desafié a que regalen una porción bíblica. Yo les estoy dando el Salmo 119, que habla totalmente de la Biblia, salvo 4 versículos, que ya se los voy a decir. Léanlo, disfrútenlo y sigan siempre la pisada de Jesús. Pongan sus ojos en Jesús. Dios les bendiga.